Tu Biblia en Josué, capítulo 1. Por el momento, capítulo 1. Ya les voy a decir los versículos. Una de las cosas realmente fascinantes del Evangelio es que no solo Dios nos salvó, sino que Dios nos ha hecho siervos para Él. De alguna manera la iglesia continúa con esa gran misión que Jesucristo comenzó. Por eso Pablo, cuando compara la obra de Dios y utiliza en 1 Corintios capítulo 3 una metáfora de la agricultura, y él dice: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En última instancia es Dios quien da el crecimiento, pero a la vez se requiere de siervos que siembren, que rieguen, y Dios nos ha puesto, tenemos ese honor. Por eso Pablo dice que somos colaboradores de Dios. Y esta canción ha sido linda, esta última, para introducir el tema de esta noche, porque hemos hablado que queremos entregar nuestra vida a Él. Y bueno, hoy tiene que ver un poquito con eso. Hoy vamos a hablar acerca del siervo. Especialmente el título que le he puesto es la formación del siervo, cómo Dios se ocupa, no solo que nos hace útiles, sino que Él se ocupa de formar, de forjar a sus siervos para que realmente demos frutos y su nombre sea honrado. Y lo vamos a hacer desde la vida de Josué. Vamos a ver que encontramos en Josué un prototipo de un siervo que fue formado por Dios, y vamos a sacar principios prácticos para nuestra vida. Vamos a leer desde el versículo 1, capítulo 1. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De nuevo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, venimos a ti con expectativa en esta noche de poder escuchar tu palabra. Queremos, Señor, palabra de Dios, una palabra también práctica y concreta para nuestra vida hoy, en lo individual como cristiano, pero también como iglesia local. Señor, como decía el profeta, aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor, y aviva tu obra en nuestra iglesia local y en la vida de cada uno de nosotros, aquí presente y aún los que están ausentes. Ministrarnos, Señor, a través de tu palabra y a través del ejemplo de Josué. En el nombre de Jesús. Amén.
He armado este sermón en 4 puntitos, en 4 palabritas, para ayudar quizás a la memorización. Todas empiezan con C. Y la primera es la comisión. ¿Por qué decimos esto? Bueno, leemos el versículo 2. Josué tiene una comisión, es decir, tiene una misión, tiene algo puntual que tiene que hacer. En el caso de Josué, lo hemos leído en el versículo 2, en el versículo 6, tiene que ver concretamente con entrar a la tierra prometida. Por eso tenía que cruzar el Jordán que dividía, y una vez entrado en esa tierra debe repartir la tierra entre las diferentes tribus de Israel. Y básicamente el libro de Josué trata de esto. Ellos entran en la tierra, por supuesto antes de dividir hay una conquista importante de muchas de las principales ciudades, pero aún así Josué no alcanza, por una cuestión de su edad, a conquistar todas las ciudades, pero aún así ya divide y reparte la tierra en las diferentes tribus. Esta era la misión concreta que Josué tenía que desempeñar. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos que también en un sentido general, Dios tiene un propósito, una misión, o podemos decirle un llamado con cada cristiano. Podemos decir que en un sentido general, de acuerdo a Mateo 28, de acuerdo a Hechos 1:8, en un sentido general, todo cristiano está llamado a ser testigo de Jesucristo. Todo cristiano en un sentido general está llamado a predicar el Evangelio de Jesucristo y a ser discípulos de Jesucristo. Ese podemos decir que es el llamado general como cristianos. Ahora, la manera en la que nosotros lo haremos, el lugar donde estemos, eso varía de cristiano a cristiano. Entonces podemos tener casos de personas que tengan un llamado mejor transcultural, llevar el Evangelio a una cultura que no sea donde han nacido. Podemos tener llamados de personas que tengan un llamado más bien pastoral, un llamado quizás a enseñar de una manera más profunda la palabra de Dios. Pero aún así la mayoría de cristianos, el cristiano de a pie, va siendo testigo de Jesucristo, va compartiendo el Evangelio, va haciendo esta misión en sus diferentes profesiones, en sus diferentes oficios, con las diferentes habilidades que a lo largo de la vida puede ir contrayendo. Y todo eso son como diferentes plataformas en las cuales ese cristiano es testigo de Jesucristo. Entonces, esta comisión de Josué, este llamado de Josué, nosotros claramente lo podemos aplicar a nuestra vida y saber que Dios tiene un propósito específico en ese sentido particular como creyentes, con cada uno de nosotros. Pero el segundo punto, y es el que quiero que desarrollemos un poquito más, a cuestión de cuidar, de conservar la C, no es la comisión, sino que es la construcción, o podríamos decir constitución o formación de ese siervo. Y aquí nos vamos a detener un poquito más. Hay una frase conocida que dice que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Y yo creo que hay gran verdad en esto. O sea, Dios se propone utilizarnos a nosotros, pero es necesario que Dios forje al siervo que va a utilizar. O podríamos, si utilizáramos otra comparación, pensando en que somos instrumento de Dios, antes de utilizar un hacha hay que afilarla bien para poder utilizarla. O el que trabaja con los cuchillos, el que es carnicero, mientras mejor afilado tenga los cuchillos, mejor va a ser su trabajo. Y nosotros tenemos que saber que para la misión, el propósito que Dios tiene, que Dios quiere hacer a través de nosotros, hay un proceso de construcción, de formación del siervo. Dios tiene que forjar en nosotros ese siervo idóneo para la tarea idónea y específica y en el lugar y en el tiempo que Dios quiere hacer con nosotros. Y esto no fue algo ajeno a la vida de Josué. No es que Josué de repente apareció, cayó del cielo acá y dijo, bueno, yo voy a ser el líder para entrar a la tierra. Usted sabe que Josué acá tenía más o menos 80 años, pero cuando nosotros leemos desde Éxodo en adelante,
vemos que Él lo acompañó Moisés desde los 40 años. O sea, este es, podríamos decir, el gran momento de Josué. Para esto él había nacido, pero Dios se tomó, hasta en un sentido podemos decir, 80 años para trabajar en su vida y especialmente, diría yo de una manera más intensa, los últimos 40 años de su vida para prepararlo para este momento. Y yo quiero que podamos ver un poquito esto. Por ejemplo, en Éxodo 17:9, yo voy a necesitar alguna ayuda de ustedes porque algunos textos vamos a leer. Que algún hermano busque Éxodo 24:13. Éxodo 24:13. Que otro hermano o hermana busque Éxodo 32:17. No vamos a buscar todos. Repito, Éxodo 17:9 lo voy a leer yo, Éxodo 24:13, algún hermano o hermana, Éxodo 32:17, y podríamos leer número 14:6. Y lo que yo quiero que brevemente veamos acá, cuál fue este proceso de formación que Dios se tomó, diferentes etapas que por lo menos la Escritura nos muestra, las cosas que habrán pasado que el Señor no ha querido revelar, pero Éxodo 17:9, por ejemplo, tienen que pelear con los amalecitas y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Fíjate que no es casualidad que justamente Josué va a ser, lo leímos en Josué capítulo 1, el líder, el capitán, humanamente hablando, que va a dirigir al pueblo para entrar y conquistar la tierra prometida. Pero el Señor ya desde antes, ya lo estaba preparando y aún en esta tarea específica de militar y de dirección y de dirigir al pueblo para luchar contra el enemigo. Y lo estaba haciendo desde temprana edad. Que alguien lea Éxodo 24:13. Entonces vemos acá, gracias Diego y el hermano, no sé quién fue ahí que, amén a eso. Josué enfrenta a los amalecitas, después lo tenemos a Josué sirviendo a Moisés cerca del monte de Dios. Ahí vemos que Moisés sube ese monte, de hecho Moisés se demora muchos días y él permanece ahí, cerca de ese monte, y lo vemos codo a codo sirviendo como de ayudante, podemos decir, de Moisés. En Éxodo 32:17, ¿quién lo tiene? Bueno, ahí lo dice. Si alguien lo tiene, Éxodo. ¿Por qué? Porque en este contexto Moisés había demorado 40 días, 40 noches en el monte. Él estaba, no con Moisés literalmente, pero cerca, y no estaba con el pueblo. Acá hay un dato interesante. Josué no formó parte de ese pueblo que hizo el becerro de oro y que se perdió. Josué no estaba. Él esperó pacientemente. O sea, el pueblo no pudo esperar unos días en su campamento que Moisés bajara, y se impacientó y se desvió, pero Josué sí esperó pacientemente 40 días y 40 noches a que Moisés bajara. Bueno, ya que se ha repetido mucho, que alguien busque Éxodo 33:11, leamos también ese texto porque es muy lindo. Éxodo 33:11. Porque había como un tabernáculo, una tienda especial donde Moisés se juntaba y hablaba con Dios. Era una tienda apartada del resto de las tiendas del pueblo. Y dice que Josué estaba ahí expectante y viendo eso. O sea, yo le he puesto acá, Josué estaba fascinado por la presencia de Dios. Y era el joven Josué. Podemos ver este proceso en la vida de él, de cómo el Señor desde diferentes aspectos lo está preparando, lo está moldeando, está forjando en él un carácter que ame a Dios, que ame su presencia, un carácter que sea obediente, un carácter que esté dispuesto a ir a la batalla y que tenga confianza que Dios da victoria. Esto es lo que Dios está haciendo en Josué. En número 11, 28, 29 no lean, yo puse Josué aprendiendo lecciones, porque ahí como que se demuestra que él está un poco celoso, porque al parecer ese mismo espíritu que había estado en Moisés ya estaba en algunos otros.
Y Josué le dice a Moisés, no se lo permitas. Y Moisés dice, ¿tienes celos de mí? Bueno, ahí vemos a un Josué que está aprendiendo, que también se equivoca. Y está aprendiendo lecciones como nosotros también la aprendemos. En Josué demostrando confianza en Dios, no lo lean porque es largo, yo creo que dije que lo leyeran, pero no lo lean. Pero ahí cuando él va como espía junto a otros 11 a observar la tierra, y todos los otros, salvo Caleb y él, todos los otros dicen, no, sí, la tierra es hermosa, pero no hay forma que conquistemos. Ahí hay gigantes. Y él y Caleb dicen, no, confiemos en el Señor, lo vamos a comer como pan. Entonces vemos un Josué que empieza a demostrar que empieza a confiar en ese Dios. Su fe se empieza como a desarrollar, a gigantar. Y esto iba a ser necesario porque a la postre, 40 años después, iba a ser él quien iba a ir como capitán del ejército para conquistar esa tierra. Y el último, vemos a un Josué que es llamado por Dios, días antes de lo que hemos leído. Dios le dice claramente a Moisés, vos no vas a entrar a la tierra. Moisés ora y le dice, bueno, levanta a alguien que lidere este pueblo porque solo no va a poder. Y Dios ya tenía ese alguien. Yo creo que esto sorprendió hasta el mismo Moisés. Porque poco tiempo antes Moisés causa un pecado, Dios lo disciplina y no entra a la tierra. Yo creo que Moisés pensaba evidentemente entrar, él por lo menos en la tierra. Yo creo que esto Josué no se la vio venir. Pero él estaba preparado para eso. Quizás, y esta quizás es una de las señales de un carácter forjado por el Señor, quizás él no se considera apto. Quizás él no se considera apto. Pero el Señor sabe que estaba preparado y lo llama. Ahora, mi querido hermano, este tiempo de preparación tampoco es un caso particular. Lo vemos a lo largo de la Biblia. Yo te voy a mencionar algunos ejemplos. Ya hemos dicho de Moisés, lo volvemos a mencionar. Moisés le llevó estar por lo menos 40 años en el desierto pastoreando ovejas para poder estar después de 40 años en el desierto pastoreando el pueblo de Israel. Dios se toma su tiempo para preparar a sus siervos. David fue ungido quizás a los 17, 18 años, 15, pero él fue rey recién a los 30. ¿Qué otro más tengo anotado? Eliseo. Eliseo fue llamado a suceder a Elías, pero cuando uno lee y estudia un poquito ahí Reyes, se da cuenta que él estuvo entre 6 y 8 años al lado de Elías hasta que Dios arrebata a Elías y se lo lleva. Los dos estuvieron por lo menos cerca de 3 años conviviendo y aprendiendo cara a cara con el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, de hecho, desde la conversión en Damasco hasta sus grandes viajes misioneros, se calcula que pasaron también 6, 8 años. Entonces, yo veo esto como que en esos años Dios nos va preparando, va forjando nuestro carácter. En el proceso no somos pasivos, vamos haciendo cosas, vamos sirviendo al Señor, pero pareciera que todo eso se va como capitalizando para prepararnos para ese llamado quizás más específico que Dios quiera hacer con nosotros. Por eso yo quiero mencionar algunas esferas de formación, algunos aspectos en los cuales el Señor nos forma y nos capacita. Yo he puesto en primer lugar adquisición de habilidades. Estas son cosas que la tenemos que aprender. El ejemplo de Josué es que él aprendió a guiar un ejército, aprendió a liderar, a comandar. Y esa era una habilidad necesaria para el llamado puntual de él, que iba a ser justamente entrar y conquistar la tierra. Algo que Dios también va preparando en el siervo es forjar una pasión peculiar por el Dios al cual va a servir. ¿Vieron Josué? Él veía cómo Dios se relacionaba con Moisés y él no se quería apartar de ese campamento donde la presencia de Dios se manifestaba ahí. Entonces, Dios va desarrollando esto. Tenemos que ir desarrollando habilidades, lo que fueran, lo que sea. Un idioma es una habilidad, un instrumento musical es una habilidad, una profesión es una habilidad, una carrera profesional es una habilidad. Lo que nos venga a la mano, tenemos que ser personas útiles. Y a la vez, en ese proceso, tenemos que ir desarrollando una comunión íntima, singular con Dios, apasionados por Él. Otro aspecto que yo vi acá en Josué es que él fue fiel en lo poco. Él estuvo muy feliz por 40 años ser un ayudante de Moisés.
De hecho, hay algo característico que se comienza hablando de Josué como siervo de Moisés y termina el libro de Josué hablando de Josué siervo de Dios. Y es interesante también esa connotación. Entonces, en el proceso en que el Señor nos va formando, se habrán dado cuenta que no tenemos que ser seres pasivos, tenemos que estar con las manos en el arado, con las manos metidas en el barro, involucrados, haciendo lo que haga falta y siendo fiel en eso que hoy Dios me da. Y de esa manera quizás Dios después me puede dar una responsabilidad mayor. ¿Qué otra cosita podemos ver? Otra cualidad importante es constancia en el tiempo. Josué fue fiel durante 40 años cuando todos, excepto Caleb, toda la generación de Josué murió. Por lo menos de 20 años para arriba. No entró en la tierra prometida. O sea, toda su generación, sus compañeros, podemos decir, la gente de su edad un poco más grande, fueron incrédulos. O sea, Josué no podemos decir que se crió en un ambiente de buena influencia a nivel de masas. Tenía el gran referente que era Moisés y él se apegó a ese líder. Y es un buen ejemplo para nosotros, ¿no? Apegarnos a personas que nos hacen crecer, personas que son de referencia, aunque sea una entre millares. Y vemos acá un Josué que él fue fiel, se mantuvo fiel no una vez, no un año, no 10, sino el tiempo necesario hasta que Dios realmente lo llama para eso. Se mantuvo fiel. En medio de una influencia de infieles. En medio del pueblo de Dios que no creía en Dios. Y ahí lo vemos a Josué. Constancia en el tiempo, siendo fiel, perseverante en el Señor. Otra cosa que yo veo como un carácter forjado en él es un carácter intachable, un testimonio intachable. Él no estuvo entre los que hicieron el becerro de oro, él estaba ahí adorando con Moisés. Tampoco estuvo entre los espías que tuvieron miedo, él fue uno de los dos que dijo, no, el Señor puede hacer esto con nosotros. No estuvo entre la rebelión de Coré, de Datán, no estuvo entre esa gente. Ni siquiera estuvo entre los que murmuraron contra Moisés, entre ellos su propia hermana Miriam y Aarón también murmuraron. Él no se encontró entre esa gente. Entonces yo puedo ver a lo largo de su vida, por lo menos lo que la Biblia revela, un joven intachable, un joven, lo que diría Pablo a Timoteo, irreprensible. No es que no se equivocaba, estaba aprendiendo, pero en líneas generales era una persona de referencia. Y claramente esto pide la Biblia que se forme en nosotros. Todas estas cualidades que hemos mencionado, adquirir habilidades, pasión por la persona de Dios, ser fiel en lo que hoy Dios me da y me permite, tener una fidelidad constante, no un día sí, un día no, un año sí, otro año no, algo constante, que mi testimonio sea irreprensible, intachable, que tenga buen testimonio con la gente de afuera, aunque no es cristiana, diría Pablo en Timoteo. Todo eso es parte de los instrumentos aptos, de los instrumentos que más van a dar honra y gloria a Dios, en el lugar donde Dios nos ponga. Y otra cualidad que veo en él es que fue sobreveedor de su casa. Cuando él tiene una familia, cuando él tiene hijos, termina Josué 24 diciendo, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Yo le insto a que ustedes le sirvan, pero en última instancia no sé lo que ustedes van a hacer, le dice a la congregación, pero yo y mi casa le vamos a servir a Jehová. Entonces vemos a un siervo que cuando Dios le da una familia, cuando él es esposo, cuando él es padre, él supo mantener este equilibrio entre su casa y la obra de Dios. O sea, no aisló, no separó esas cosas. Y hasta donde él pudo, él fue un fiel servidor aún en su casa. Y Pablo también en Timoteo nos habla de esto. Si bien hace una referencia principal al obispado, al ancianato, pero claramente lo podemos aplicar para todo siervo de Dios. Tenemos que tener buen testimonio de los de afuera, pero tenemos que también tener una autoridad que respalde nuestra clara dirección dentro del hogar. La Flia Capo, ellos cuando se van al campo, yo me acuerdo antes que se fueran, ellos han tenido muy presente esto, porque uno de los testimonios muy recurrentes entre los misioneros es que se abocan tanto a la obra que después los hijos se pierden. Esto pasa mucho. Se abocan tanto quizás a la obra del Señor, tan activo en otras personas, que quizás desatienden su propia familia, sus hijos, y sus hijos cuando se crían, hacen la suya.
Imagínate esta situación llevada a un contexto transcultural y hostil como donde ellos están. Y entonces algo que ellos han velado desde el comienzo es eso. Y por ejemplo, algo digno de imitar es que ellos todos los días abren la palabra de Dios en familias, todos los días, siempre. Y estos chicos ya han crecido, ya están más altos que yo, y pueden tener, no sé, 12 años, 15, y por sí mismos cada uno en algún momento ellos van y hacen su devocional, a solas. Y esto no me lo dijeron ellos, me lo dijo un matrimonio amigo jovencito que fue hace un par de años antes de la cuarentena a visitarlos. Y decía, una de las cosas que nos impactó es ver cómo han sabido guiar a su familia. Son jovencitos, no hay que cantar victoria, no hay que descuidarse. Pero digo, vemos este peso y este equilibrio que el siervo tiene que mantener entre lo que hace fuera de casa, pero en lo que hace dentro de su casa. Entonces hemos visto de la comisión, de un llamado, y hemos visto de la formación. Y todos nosotros estamos en ese proceso de formación. No es que Josué a partir de que va a entrar a la tierra, Dios ya deja de trabajar en su vida, Dios ya deja de formarlo, o ya no tiene más nada que aprender de Dios. Pero lo que yo veo ahí, igual que Moisés y todos los otros ejemplos, es que hay una serie de cosas necesarias que Dios se toma cierto tiempo, que tienen que estar en el siervo para encauzarlo en ese llamado particular o puntual para el cual ha sido llamado. Habilidades, carácter, lo que hemos dicho. Ahora, vamos ahora a Josué capítulo 1 de nuevo, porque vemos una condición. Hay algo que Josué tiene que tener presente en el proceso que hace la misión. Fíjate que podemos decir que, él no fue llamado como Moisés a ser un predicador. Moisés era de todo, profeta, era una especie también un poco de rey. Oficiaba como sacerdote hasta que su hermano lo hizo, pero digo, en un sentido uno podría decir que la misión de Josué no fue, entre comillas, lo digo, tan espiritual. No es que él tenía que predicar de un púlpito, él básicamente tenía que conquistar tierra, pelear. Era bien militar su misión. Y puedo pensar en esto como el propósito de Dios de la mayoría de nosotros, que tiene un oficio y ahí uno va siendo testigo, ¿no? Pero a pesar de eso, hay una condición, y lo dice en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Fíjate que en el versículo 6 le dice, esfuérzate y sé valiente porque vos tenés que repartir la tierra. Cobra ánimo, esfuérzate, no tengas miedo, porque hay que entrar y conquistar. Pero dice el versículo 7, sé no valiente, sé muy valiente. Y como que se requiere mayor valentía. ¿Para qué? Para vivir conforme a la palabra de Dios. Para que en el proceso, Josué, que estés conquistando la tierra, no te olvides de la palabra de Dios. Y para no olvidarte hay que meditar, y de continuo. Para que ese pueblo pueda vivir conforme Dios le reveló a Moisés que tenía que vivir. Y esto también es algo que nosotros tenemos que capitalizar. Independientemente de nuestro llamado particular, independientemente de dónde vamos a ser testigos, hay algo que no tenemos que negociar y es la palabra de Dios. Los principios, las convicciones que la palabra de Dios forma en nuestra vida tienen que estar en alta estima. Por eso yo he puesto acá meditar diariamente, hablar de Él, poner en obra la palabra de Dios. Esto es parte de eso. Muchas veces en el trajín del ministerio, en el trajín de la actividad, del servicio o de vivir nuestras vidas, porque también necesitamos trabajar para llevar alimento a casa, nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de depender de la palabra de Dios, de tener esos tiempos, esos espacios para meditar en la palabra. Tenemos que encontrar ese equilibrio. Algo que también quiero remarcar es que Josué tuvo su traspiés en el momento que él comienza su llamado. Por cuestión de tiempo no podemos leerlos, pero se los menciono. En el capítulo 7 vemos el pecado de Acán.
Y en el capítulo 9 vemos la astucia de los gabaonitas. ¿Y por qué digo que Josué tuvo su traspié? Porque Josué era una persona que él había aprendido lo que era depender de Dios, se había criado viendo un modelo de líder como Moisés, que pasaba tiempo con el Señor cara a cara, que uno puede leer el Pentateuco y ver que en muchas cosas que el pueblo le reclamaba, él iba y consultaba a Dios, buscando sabiduría. O sea, él se crió viendo ese modelo de una persona, de un líder que depende de Dios, que busca a Dios en oración. Pero en estas dos situaciones que yo le dije, él no buscó a Dios en oración. Con el pecado de Acán es cuando conquista Jericó y rápidamente, Jericó era una ciudad grande, fortificada, y Jai, la siguiente, era pequeña, mandó unos espías, con unos cuantos los liquidamos, y uno puede ver que se precipitó, se confió, y cuando va pierde, y Josué va y dice, ¿qué pasó? No entiendo, Señor. Y Dios le dice, hay pecado en Israel, porque Acán ha tomado del anatema. Ahora, si Josué, antes de ir a Jai, hubiera orado, claramente Dios lo hubiera revelado. Y en el 9:14 recuerda que los gabaonitas eran parte de este pueblo maldecido por Dios y que ellos tenían que conquistar. Con ellos no podían hacer alianza. Los gabaonitas astutos se hicieron pasar como que venían de muy lejos, como un pueblo lejano que había oído de Jehová. Y dice, queremos hacer alianza con ustedes. Ellos hacen alianza. Y después se enteran de que lo habían engañado. Y mirá lo que dice el versículo 14 del capítulo 9. 14 y 9 de Josué. Dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Entonces, esto nos sirve porque humaniza a Josué también. Y nosotros podemos identificarnos con esto. En nuestra vida de servicio, de cumplir el llamado de Dios, de forjar un carácter y aún de emprender la misión concreta que Dios tenga para nosotros, no es una vida donde siempre va a haber perfección, donde no nos vamos a equivocar. Vamos a tener también nuestros traspiés, pero lo importante es que sepamos también aprender de esos errores y procurar ir mejorando, no desanimarnos. Entonces hemos hablado de la primera C, comisión, de la segunda C, construcción, que hablamos de la formación del carácter del siervo. Hemos hablado de la condición de tener en alta estima la palabra de Dios. Y quiero terminar mencionando una más, y es la compañía. La compañía. Versículo 9, capítulo 1. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Y acá está la causa. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La fuente de nuestra confianza, en última instancia, no reside en nuestra experiencia, no reside ni siquiera en nuestras habilidades, ni siquiera en nuestras victorias que en el proceso hemos logrado. La fuerza de nuestra confianza no residió en los 40 años que Dios estuvo preparando a Josué militarmente, sino que en última instancia está en que el Señor va con nosotros. Y de hecho, no bastando este texto, o esta, mirá lo que está en Josué capítulo 5, versículo 13. Todavía no habían entrado a Jericó, estaban por entrar. Ya Dios le había dicho que él iba a estar con él. Pero la empresa era grande, el desafío era grandísimo. Es normal que este siervo tuviera nervios. Y dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Esto es una teofanía, ¿no? Una manifestación singular de Dios. Nos recuerda cuando Moisés estaba en la zarza ardiente y Dios le dice lo mismo. Quita el calzado de tus pies porque el lugar es santo. Algunos dicen que inclusive este es el Jesús antes de la encarnación.
Claramente es Dios. Si es la segunda persona o no de la deidad, no lo sé. Posiblemente sí, pero claramente es Dios. Y se ve que Josué necesitaba este refuerzo. Y lo mismo, hermano, para con nosotros. La gran comisión dice eso. Después que nos da nuestra misión, dice, he aquí yo estoy con vosotros siempre. El Señor va delante nuestro como poderoso gigante. Para ir concluyendo, Warren Weaver, o como se pronuncia, Marco, lo busqué en Google y no entendí. Bueno, define el ministerio. Vieron que está el audio que se puede. Dice, el ministerio tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. Este es un librito que le he escrito llamado Ser Siervos. Un muy buen libro, sencillo de leer. Y fíjate que esta definición de ministerio tiene cuatro partes. Dice, se da cuando los recursos divinos. O sea, ¿con qué hacemos el ministerio? Con recursos divinos, no nuestros. Bueno, estos recursos sobreabundan. ¿Los tenemos? Sí. Su palabra, su obra, lo tenemos. Estos recursos divinos, ¿qué van a satisfacer? Necesidades humanas. ¿Hay necesidades humanas? Por supuesto. ¿Cuál es la gran necesidad de la gente de fondo? Que necesita a Cristo, que necesita nacer de nuevo. Algunos quizás no lo saben, pero esa es gran necesidad. O sea que tenemos recursos, tenemos necesidad que suplen esos recursos, o recursos que van a suplir esas necesidades. El fin último es para la gloria de Dios, no es para tener reconocimiento entre los hombres. El reconocimiento último me lo dará el Señor allá, en su tribunal. Pero es para que Dios sea honrado, para que Dios sea glorificado. Es el principal motor que nos mueve. Ni siquiera son las necesidades humanas. El principal motor es la gloria de Dios. Pero el medio, el canal, dice Warren, por medio del cual estos recursos se transmiten y suplen esas necesidades, somos nosotros. Él dice canales amorosos. Podríamos agregarle siervos forjados, siervos formados. Siervos hechos conforme a la imagen del Señor. Siervos que han sido probados, que han pasado por el horno de fuego y que se mantienen firmes. Pero no quiero concluir con esto. Anda a Hebreos capítulo 4. Este es un pasaje digno de un gran sermón, pero hemos visto en Josué un siervo, podemos decir, ejemplar. Y digo yo hasta inclusive a imitar. Pero estas 4 cosas que hemos visto que se cumplieron en Josué, las vemos de una manera más perfecta en la persona de Jesucristo. Y en un sentido, Josué termina apuntando y siendo un tipo de Jesucristo. Porque él tuvo una gran comisión. Él tuvo una misión particular. Y fue morir en la cruz por nosotros. Dios lo fue formando él también. Dice la Biblia que él crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Si hablamos de la condición de tener en alta estima la palabra, ¿quién mejor que Jesús? Quien dice que él enseñaba todo lo que el Padre le decía. Que él realmente enseñó e interpretó correctamente, cumplió, vivió la palabra de Dios. ¿Quién como él? De hecho, antes dijimos que Josué tuvo su traspié, pero Jesús no tuvo ningún traspié. El traspié de Josué fue quizás su falta de dependencia en oración. Jesús diariamente oraba y pasaba por ahí la noche orando, a pesar que era muy activo. Compañía. En su ministerio, él tuvo la compañía del Padre, tuvo la compañía del Espíritu Santo. Aunque acá también podemos hacer una salvedad. Cuando él fue a la cruz y carga con nuestros pecados, él se queda solo en un sentido. Pero él lo hace para que vos y yo podamos tener la eterna compañía de Dios. Y mira qué interesante el autor de Hebreos, capítulo 4.
Y el contexto es el contexto es que los israelitas fueron incrédulos, muchos de ellos no entraron en la tierra prometida, que era su reposo. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque miren lo que dice el versículo 18, del capítulo 3. ¿Y quién juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Este reposo que habla el autor en este momento se está refiriendo a los israelitas entrar en esa tierra prometida. Y dice, muchos no entraron por la incredulidad. Pero él aplica esto y lo trae a los oyentes y a estos oyentes hebreos. Y dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca que no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra porque no fue acompañada de fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Entonces, había un reposo para estos israelitas que era entrar a la tierra prometida. Pero este reposo también era estaba señalando un reposo mayor. Y este reposo mayor dice, versículo 3, el autor se incluye, a los que hemos creído ya hemos entrado en ese reposo. Y fíjate, para adelantar, versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día, aún hablando de aquellos que sí habían entrado en el reposo de la tierra. Por eso la tierra prometida era también un tipo de un reposo mayor que lo tenemos ahora por la fe en Cristo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En un sentido, el creyente ya entró en ese reposo, o ya se ha inaugurado ese reposo, porque hemos creído en Jesucristo. Pero en otro sentido, ese reposo aún se debe consumar, y es cuando estemos en la presencia de Cristo. Este es nuestro Jesús. Hubo alguien mejor que Josué, que realmente fue un siervo aprobado por Dios, que nosotros podamos imitar. A Josué sí, pero principalmente seguir la pisada de nuestro Jesús, nuestro Maestro. Vamos a hacer una oración. Muy breve, Señor. Nos presentamos, Señor, a ti. Agradecido por este privilegio de poder ser siervos tuyos, de poder ser no necesarios, pero sí tú nos has hecho útiles. Gracias por eso. Podrías no haberlo hecho. Gracias porque podemos codo a codo hacer tu obra. Señor, yo no sé en el proceso que están mis hermanos, Señor. Quizás muchos de nosotros estemos en la etapa aún de formación. Otros ya estén plenamente encausados en su llamado. Pero, Señor, queremos ser hallados fieles. Como Josué fue fiel hasta el último, pero principalmente como nuestro Señor Jesucristo fue fiel hasta el último. Y también pienso en el apóstol Pablo, Señor, que termina su vida escribiendo una carta diciendo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. En otras palabras, lo que Dios tenía que hacer a través de mí lo he hecho. Que esa sea una realidad en la vida y en mi vida, Señor, en la vida de mis hermanos y en mi vida. Animá al que está desanimado, levanta al que pueda estar caído. Quizás como Josué hemos tenido en nuestros traspiés, Señor. Pero, Señor, la promesa es que vos estás con nosotros hasta el fin. En tu nombre oramos.